Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios 3. Versículo 8 en adelante. Efesios 3, 8 en adelante. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la insondable riqueza de Cristo, y de aclarar a todas cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Los que han estudiado Efesios saben que ese versículo se repite cuando habla de Satanás y la lucha que tenemos con él, versículo 6, 12, ¿verdad? Conforme dice, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese versículo es tremendo, porque el texto enseña que es la fe en Cristo lo que nos da acceso a Dios. Pero nada de lo que hacemos lo hacemos por eso. Es la fe en Cristo lo que hace eso. Se note bien que es muy importante. Por eso pido, dice Pablo, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, dice, continúa diciendo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, ¿dónde? Para que os dé, lea con cuidado ahora. ¿Por qué Pablo ora? Para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Por qué ora Pablo? Para que Dios nos fortalezca en el hombre interior. ¿Por medio de quién? Porque es importante que lo haga por dentro. Porque por dentro comienza a cambiar lo que somos, más allá de simplemente lo que hacemos. Está cambiando la esencia, la raíz, ¿verdad? La naturaleza. ¿Ok? Y quiero que le pongan atención a eso, porque eso va a marcar lo que vamos a leer ahora. Seamos fortalecidos, dice él, en el hombre interior. Entonces dice el versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en qué, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, que dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de quién, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos. Se nota algo que es interesante que Pablo está diciendo. Le hago una pregunta. El ser fortalecido en el hombre interior significa tener a Cristo, ¿verdad? Es lo que él está diciendo. Pero el tener a Cristo por dentro implica algo, trae un resultado. Según lo que él dice, ¿cuál es el resultado? Que conozcamos, y habla de dimensiones que una persona, que un ingeniero, si Roberto le quiere preguntar a un ingeniero las medidas, ¿verdad? De altura, de longitud, de anchura y profundidad, y usó las 4 formas en que se miden las cosas. ¿Para hablar de qué? Del amor de Dios. Y dice
que cuando tengamos a Cristo en el interior, seremos fortalecidos. ¿En qué contexto? En el amor. Y yo quiero que note algo entonces ahora que es interesante. ¿Será que Él está diciendo que la fortaleza en Cristo está en el amor? Que una persona que ama es fuerte. Yo quiero que lo pregunte. ¿Lo produce? ¿Sería la palabra correcta usar producir? ¿O entra el amor en nosotros? El amor todo lo puede, todo lo vale. Entonces note bien, note bien. Por eso ustedes notan que Él dice, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en donde, en nosotros. A Él sea que dice, escuche bien, para que nosotros tengamos amor correctamente, tiene que estar Cristo en nosotros. Y Cristo no es que nos da amor. Él entra el amor en nosotros. Cuando Cristo entra en nuestra vida, entró el amor. Por eso que la Biblia dice que Dios es. No es que Dios ama simplemente, que no es lo mismo, sino que Él es. Su naturaleza es. Así que si Cristo entra en nosotros, entró con su naturaleza que es, entonces nos hace a nosotros amor. Con razón Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y en Romanos 13 explicó el poder del amor. Lo leemos. Porque Romanos 13 enseña que la fidelidad a Dios es amar. Saben que hay gente que piensa que ser fiel a Dios es seguir reglas y hacer esto o no hacer aquello. Sin embargo, Pablo enseña que el amar a Dios, eso es obediencia. Que amar es ser obediente. El amor trae como consecuencia toda la virtud. Porque Pablo dice en Romanos 13, lo leemos. Lea con cuidado. 13. Versículo 8 en adelante. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos, pues el que ama al prójimo ha cumplido. Le pregunto, ¿cumplir la ley es serle fiel a Dios? Cuando hablamos de fidelidad, ¿estamos hablando de que guardamos la ley? Sí. Cuando hablamos de obediencia, ¿qué estamos hablando de guardar la ley? Pues entonces el que ama es obediente a Dios. Entonces, amar es ser obediente. Amar es ser obediente. Y lo enfatiza más todavía. Dice, porque no adulterarás, no codiciarás, y cualquier que dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo. Y note bien, ¿qué dice? El amor no hace mal, así que el cumplimiento, la obediencia a la ley, no dice es amar, dice es amor, que es diferente. Así que la obediencia
a la ley de Dios. La fidelidad a Dios es amar. ¿Por qué? Porque al tener a Dios que con su naturaleza entra en mi vida, me convierte en una persona que tiene amor. Lamentablemente la gente cree que fidelidad es seguir reglas. Pero la Biblia dice que es amar a Dios y al prójimo. Los fariseos seguían muchas reglas, pero no eran obedientes, porque no amaban. Jesús le dijo al hijo pródigo: hey, ¿qué hay que hacer para amar? Verá, el hijo pródigo no es el joven rico. ¿Qué hay que hacer para encontrar vida eterna? Guarda los mandamientos. Eso yo hago desde pequeño. ¿O tú realmente crees que guarda los mandamientos? Sí. Vende todo lo que tú tienes y dáselo al prójimo. Y ahí el negocio cambió. Porque él entendía que obediencia era seguir unas reglas. Pero cuando habló de la esencia de la obediencia, que es amor, el negocio cambió. Hay mucha gente que hasta el día de hoy no entiende eso. Que obediencia no es seguir reglas. Porque la ley refleja el carácter de Dios, que es amor. Con razón Jesús dijo, enseñó la Biblia, que el nuevo pacto que Dios hizo con Israel era poner su ley ¿dónde? Y quitarle la letra. Y cuando Pablo dijo la letra mata, el espíritu vivifica, está hablando de lo que estaba escrito en la piedra, no de la esencia de la ley de Dios. Porque acuérdense, para darle un ejemplo, cuando Dios le dio en tabla los mandamientos a Israel, ¿por qué fue que se lo dio? Para que no se le olvidara, pero ya la conocían. Pero hicieron algo incorrecto con eso, la aceptaron en la piedra, pero no dejaron que se pusiera ¿dónde? Y Dios dijo, hey, cuando se convierta, yo voy a poner mi ley ¿dónde? Y la Biblia leímos que guardar la ley, ¿qué es? Amor. El que no ama al prójimo es desobediente a Dios. Aunque guarde el sábado, aunque dé diezmo y ofrenda, aunque venga todo el tiempo a la iglesia, tiene que ser por amor, no por reglas, la obediencia. Por eso que el que tiene problemas con el prójimo y no trata bien a los demás o tiene enemistades con los demás, es una persona desobediente que no tiene poder para obedecer a Dios, porque el poder está en amar. Por eso Pablo dice, fortalecidos por el hombre que interior, cuando habite Cristo en nosotros, para que conozcamos todas las dimensiones que tiene el amor. Ahora, hay algo interesante con Dios como amor, que lo malinterpretamos mucho. Y Dios dio principios. Dios dio principios para que nosotros como iglesia y personas individuales cuidemos ese amor de Dios. Porque si no lo cuidamos, Cristo se irá de nosotros. Porque para que habite Cristo en mí, yo tengo que imitar, seguir, reflejar a Cristo. Si Cristo está en mí, ya no puedo vivir yo, tiene que vivir Él. Y Dios dio principio para eso. Y en ese contexto hay un principio muy olvidado y está en Mateo 18. El principio para cuidar el amor en la iglesia está en Mateo 18. ¿Para qué es? Para cuidar mi
recibimiento de Jesús, para permanecer en Cristo y en ese amor, yo tengo que ponerle atención al principio de Mateo 18. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que en mi casa, en la iglesia, en el trabajo, va a haber dificultades y va a haber personas difíciles, con los cuales el enemigo va a intentar sacar a Cristo de mi corazón cuando yo deje de amar al prójimo. ¿Cuál texto yo dije? Mateo 18. Lo leemos. Ya yo sé que ustedes lo tienen ya. Espérenme a mí entonces. Mateo 18, yo quiero que lo leamos del versículo 1. Del versículo 1. ¿Usted puede tener amor y vivir en desobediencia? No, no concuerda. Desobedecer es no amar a Dios y no amar al prójimo. Amén, gloria a Dios. Obediencia es amar a Dios y amar al prójimo. Amén, gloria a Dios. Por eso quiero darle énfasis, es no seguir reglas, porque uno hace lo que hace por amor a Dios y a los demás, no porque es una regla que tengo que seguir. De paso, el Espíritu Profecía a través del Señor Aguirre en Camino a Cristo dice que el que quiera hacer algo para ganar el favor de Dios y su salvación está logrando un imposible, está intentando algo imposible, porque la obediencia es un servicio por amor a Dios. Por eso es que Mateo 18 es muy importante, porque el enemigo ha tergiversado lo que es el verdadero amor. Y les soy sincero, a veces cuando yo digo, oigo a gente hablar del amor, a mí me preocupa, porque somos a veces ignorantes de lo que realmente es el amor y pensamos que nos aman porque me tratan bien. ¿Y qué cuando me tratan mal? ¿Y qué cuando no están de acuerdo conmigo? ¿Y qué cuando me regañan? ¿Y qué cuando me corrigen? ¿Sí o no? Entonces en el amor hay corrección. Amén, gloria a Dios. Por eso que Mateo 18 es importante, porque Mateo 18 enseña las dos dimensiones del amor. Cuando hablamos del amor de Dios, Dios se presenta de dos formas: misericordioso, compasivo, tardo para la ira y grande misericordia. La mayoría de gente cree que eso es lo único que es amor. Es como los muchachos, cuando tú lo castigas, cuando tú lo corriges, tú no me amas. Ve, la Biblia enseña que también Dios es fuego consumidor y lo hace por amor, que castiga, reprende, corrige por amor, y que aún los que se van a perder porque Dios le ama. Pero el enemigo ha hecho que cambiemos, que pensemos que el amor es todo aquello que me trate bien y me tolera, simple y llanamente. Por eso que Mateo 18, repito, es muy importante. Versículo 1. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo. ¿Qué dice? Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De edad? No. De carácter. De carácter. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgara en el cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiera en lo profundo se hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Le pregunto, ¿hay amor ahí? ¿Cómo que no? ¿Quién fue que lo dijo? Fue Dios que lo dijo. ¿Ve el problema? Por eso dice el texto. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser arrojado en el fuego eterno. ¿Hay amor ahí? Sí, porque Dios fue que lo dijo. ¿Qué más dice? Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te entrar con un solo ojo o en la vida que teniendo dos ojos echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está donde. Y si usted nota muy bien y sigue la secuencia del contexto, eso está hablando de que hay personas que van a servir de pie de tropiezo para alguien. Ay del que lo haga. ¿Eso es en la iglesia? Sí. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había, no para condenarlo. ¿Qué os parece? Preguntó. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Fue una pregunta, ¿verdad?, que hizo. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se recogerá más, regocija más por aquella que por las 99 que no sé qué. Oh, ahí mismo entendemos, o sea, ahí sí hay amor. Oh, perfecto, ahí todo el mundo lo entiende. ¿Sí o no? Claro. Pero ven las dos dimensiones. Se dice, de igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que pierda uno de qué. Como Dios no quiere que se pierda un pequeño, que nadie sirva de tropiezo y que busquemos al que está perdido. Entonces dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. ¿Qué tiene que hacer? Hay dos palabras allí interesantes. Peca contra ti. Déjeme decirle algo. Si uno ignora que va a haber gente en la iglesia que sirve de pie de tropiezo y que va a pecar uno contra otro, está ciego. Aunque haya amor en la iglesia, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir hasta que Cristo venga. ¿Sí o no? Sí. Y como va a ocurrir hasta que Cristo venga, Dios dejó el principio para que cuidemos ese amor, porque ese amor, de ese amor depende nuestra capacidad para obedecer a Dios. Y el diablo quiere que perdamos ese amor, porque con él perdemos a Cristo. Por eso dijo, cuando alguien haga algo en contra tuya, o tú veas a alguien que hace algo que está mal, ve y repréndelo.
tú solo. Porque si tú tienes a Cristo y tú amas por obedecer a Dios, entonces tú no puedes dejar a tu hermano que se pierda. Ahora yo le hago una pregunta muy seria. ¿Es lo que se hace normalmente? No. Y si, mira la contradicción, que como yo estoy hablando entre mis hermanos, no puedo hacer con ningún problema. Mira la contradicción que tenemos. Hay amor en la iglesia, pero no es común cumplir con Mateo 18. Para mí es una contradicción. Hay amor en la iglesia, pero normalmente no se cumple con Mateo 18. Para mí eso es una contradicción, porque si hubiera amor, Mateo 18 se cumpliera. Hermano Ramón. Lo que me han dicho acá, sobre todo esa marica, es que tiene temor de hacerlo. Temor de hacerlo, por no hay amor. No sé ¿Por qué? Porque primera de Juan dice que el amor echa fuera el temor. Dice primera de Juan eso. Hablando del amor de Dios, de que Dios es amor y el que tiene a Dios pierde el temor. Realmente no es temor, Ramón, porque normalmente el que no hace eso no tiene temor para hablarlo con otro. O sea, yo no sé si ustedes ven la contradicción. Reconocemos que no cumplimos con Mateo 18 todo el tiempo, pero hay amor en la iglesia. Hay un problema con eso. Mike. A ver si yo no estoy con... Yo diría que si hay amor en la iglesia... Oye, no estoy diciendo que no. Aunque todos no lo tengan. Gracias. Ahí está la contradicción. Ahí está la contradicción. Porque para que haya amor en la iglesia completo, tiene que haber amor en todo el mundo. Y no en todo el mundo lo hay. Entonces en la iglesia lo que hay es personas que aman, pero también hay personas que no. Porque para eso todo el mundo tiene que tener a Cristo. Si no, no puede ocurrir. Por eso fue que Dios dio el principio. Para que cuando nos encontremos con personas que no tienen a Cristo y no aman, no nos quiten a nosotros la bendición de tenerlo y nos pongan igual que ellos. Ese es el punto. Por eso es que hay un remanente Siempre. Pues ese es el punto. Porque sí va a haber personas en la iglesia que va a probar su amor, pero el diablo quiere que usted lo pierda. Por eso, Mateo 18 es básico para permanecer en amor en la iglesia y ayudar al que no tiene amor. Pero pasa lo contrario siempre. Yo no sé por qué el que no tiene amor, que critica al otro, es el que más jala al otro demás. Malo ala y malo ala. Fue lo que hizo el enemigo. Alguien me dijo, pastor, eso es contagioso. Y se forman grupos y atrae eso a la gente. Eso fue lo que hizo el enemigo al cielo. Es tan contagioso que logró robarse un grupo de los ángeles. La contratación de la primaria. Por eso le leo algo. Escuchen esto. Me llamó la atención cuando lo leo. Si se cree que un hermano erró, estoy leyendo Joyas de Testimonio, tomo 258, el que quiera buscarlo. Si se cree que un hermano erró, sus hermanos y hermanas no deben murmurarlo entre sí ni comentarlo en forma que magnifique los supuestos errores y defectos. Porque cada vez que usted habla de un hermano que hizo algo malo y lo riega, usted lo está magnificando. Y lo que se pudo arreglar en un círculo chiquito, ahora se convirtió en un círculo grande y lo magnificó. Por eso que contagia, porque magnifica el asunto. Dice, en esto es muy corriente, dice, esto es muy corriente, dice ella. Pero
el desagrado de Dios pesa sobre quienes lo hacen. Y Satanás se regocija porque puede debilitar y molestar a quienes podrían ser fuertes en el Señor. Oiga bien, la intención detrás de eso, ¿cuál es? Debilitar a los que realmente tienen a Cristo en su corazón. Por eso que Mateo 18 es importante, porque no solamente salva al pecador, me libra a mí de pecar también. Y entonces el amor de Cristo puede permanecer en mí. Por eso dice ella. Dice, Satanás se regocija porque puede debilitar y molestar a quienes podrían ser fuertes en el Señor. El mundo ve su debilidad y juzga esta clase de personas y la verdad que profesan amar por los frutos que se manifiestan en ellas. Jehová, ¿quién habitará? Salmo 15. Oh, ese salmo está tremendo en ese contexto, porque enseña que el que hace eso no es de mano ni corazón limpio y no va a entrar al reino de los cielos. Sí. ¿Qué permanece en eso? Bueno, pues si permaneció porque lo está haciendo. Ah, no, gracias. Bueno, ya es otro contexto. Dice, según el pasaje de Salmos 15, el detractor queda excluido de morar en el tabernáculo de Dios y en la santa colina de Sión. Dice, el que admite oprobio contra su prójimo no puede recibir la aprobación de Dios. El que admite oprobio contra su prójimo no puede recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos, dice ella, me llamó la atención esto, que no lo leo por eso, pero me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes por la esencia de lo que enseña? ¿Cuántos ministros, mientras se hallan empeñados en una buena obra que vuelve las almas hacia Dios y la verdad, son llamados a presidir algún juicio de la iglesia entre hermanos que actúan en forma completamente errónea y tienen un espíritu contencioso e indolente? Esta manera de desviar a los hombres de su campo de labor se ha repetido vez tras vez a medida que esta causa ha avanzado. Es un plan del gran adversario de los hombres para estorbar la obra de Dios, cuando nos detiene a tener que hacer árbitro entre problemas en la gente en la iglesia. Ese es un plan del diablo, dice él. Cuando hay almas que están a punto de decidirse en favor de la verdad y las somete de este modo a influencias desfavorables, pierden su interés y es muy raro que se pueda volver a hacer en ellas una impresión tan poderosa. Satanás está buscando siempre alguna manera de apartar al ministro de su campo de labor en ese preciso momento para que se pierda el resultado de sus obras. Hay en la iglesia, dice ella, hombres y mujeres sin consagración ni conversión que piensan más en mantener su propia dignidad y sus propias opiniones que en la salvación de sus semejantes. Y Satanás obra por medio de ellos para crear dificultades que consuman el tiempo y la labor del ministro, y como resultado se pierden muchas almas. Wow, tremendos. Dice, mientras los miembros de la iglesia están divididos en sus sentimientos, sus corazones son duros y no se los puede impresionar. Los esfuerzos del ministro son como golpes dados sobre el hierro frío, y cada partido se empecina más que antes en su propio camino. Y entonces la gente comienza a tomar partido. Dices,
Dice ella. Dice ella, si el ministro se aloja en una casa de alguna familia, otras familias sentirán celos por temor a que él reciba impresiones desfavorables para ellas. Si él da un consejo, otros dirán, fulano de tal le habló a él. Eso ocurre literalmente. Eso fue que alguien le dijo. Así sus almas, dice, y sus palabras no tienen peso para ellos. Así sus almas se llenan de desconfianza y malas sospechas, y el ministro queda a la merced de sus prejuicios y recelos. Con demasiada frecuencia deja el asunto peor que antes. Si se hubiese negado a escuchar las declaraciones parciales de algunos, si hubiese dado palabras de consejo de acuerdo con la regla bíblica y dicho como Nehemías, yo hago una gran obra, yo no puedo ir a arreglar su problema con ustedes, esa iglesia, dice, habría quedado en condiciones mucho mejores si no se mete en el problema. Tremendo eso, ¿verdad? ¿Sabe que yo he aprendido con eso? Que cuando la gente pelea en la iglesia y uno se mete, lo que hace es poner atención y lo vivifica más. Pero cuando usted no le pone atención, ahí muere. No es cierto, ahí muere. Pero cuando usted tiene alguien que lo escucha y está ahí dándolo, alimentando, lo que hace darle más vida al problema. A veces hace falta un buen consejo. Eso es el problema de ellos, eso no es el problema de ellos. Claro, pero eso ya es el problema de ellos. Yo estoy siguiendo lo que ella dice. Sí, pero en todos los casos no es aplicable, pastor, ¿no? Sí, en todos los casos que haya pleito entre la gente es aplicable si no aplicó primero Mateo 18. ¿Qué parte del trabajo suyo es ayudar a reconciliarse a la gente? Eso no es lo que ella dice. Y entonces, Porque lo acabo de leer ahora mismo. Exacto, gracias Ramón. Yo lo acabé de leer ahora mismo. Dice que no. Hermano, entonces, lo que sucede con nosotros es que nos dejamos engañar por Satanás. Satanás obra en nosotros. Y le queremos echar la culpa. No, se va más lejos. Escuche bien ahora lo que dice. Escuche bien ahora lo que dice, que es para todos nosotros lo que está diciendo ella. Escuche bien. Los ministros y los miembros laicos de la iglesia deshonran a Dios cuando permiten que ciertas personas les cuenten los errores y defectos de sus hermanos. es otra cosa. Escuchen bien. No deben escuchar estos informes sin no preguntar. ¿Habéis seguido estrictamente la orden por vuestro Salvador? ¿Habéis ido al ofensor y le habéis hablado de sus faltas entre vosotros y él solo? Pues cuando alguien viene a hacer, sea con usted, conmigo, a ponernos de árbitro, pero no ha hablado con el hermano, usted sabe lo que usted está haciendo. Está alimentando la violación a Mateo 18. Está alimentando la violación a Mateo 18. Porque no es con usted que tiene que venir a ver para arreglar el problema, es con el que lo tiene el problema que tiene que arreglar. Y ¿sabe qué es interesante? Por eso ella dice eso. Se pone peor porque cuando uno va a arreglar el problema con gente que no ha hablado, el que se siente que quedó mal, se enoja con el que fue árbitro. Eso es lo que ella está diciendo. Y se queda peor el problema porque ahora ¿qué hicieron? Uno se quedó molesto porque no se logró lo que quería. De ahí sale el refrán que dice, en pleito nadie se puede meter. Pastor, ¿usted está leyendo dónde? Joya Testimonio, tomo 259. Y me gusta, Ramón, ¿usted entendió? Se acaba de leer. Pero Mateo dice, bienaventurados los pacificadores. Claro, pero la pacificación viene no por otro, tiene que ser yo que lo haga. Eso es lo que Mateo 18 dice. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él solo. No busque árbitros, dice. Si no te oye, es que tú debes buscar árbitros.
Pastor, y no decimos que el consejo de Jethro a Moisés vino de parte de Dios. Pero no fue por un pleito. No, pero no es lo mismo. ¿Qué tipo de problema había ahí? No es lo mismo. Moisés no tenía problema con alguien. Moisés tenía problema en cómo oraba, pero no era personal con nadie. Y por eso Dios le dijo que estaba mal. Y por eso Dios le dijo que estaba mal. Le recomendó otro método. Claro. No, por eso dijo, tú estás mal. No se lo dijo, tú estás mal. Y puso jueces para que lo ayudaran. Para ayudar, pero ¿para qué? Lea lo que el hermano juez dice. Entonces estamos diciendo que Moisés violaba Mateo 18. No lo violaba, pastor. Entonces, ¿cómo lo hacía entonces? Lo aplicaba, pero que cada cosa está dentro de su contexto. Mateo 18 es un principio que no se puede violar, Tony. No hay excusa para violar el principio bíblico de que el hermano tiene que hablar con el hermano. Si tiene problemas, él solo primero. Pero un principio bíblico no puede chocar con otro principio bíblico. No, es que no va a chocar. Tiene que armonizar. No va a chocar. No hay choque. Eso está claro. Yo simplemente lo estoy leyendo. Ajá. ¿Ah? No, hay que verlo. ¿Cómo? Si usamos el 18:15. Sí, 18:15. Si la esposa o el esposo lo oye, no hay por qué tener el problema. El problema está en que estamos acostumbrados a un sistema de que alguien tiene que meterse en el medio porque yo no soy capaz en Cristo y por amor de arreglar mi problema con otro. Y alimentamos ese problema que la gente no puede sentarse con el otro a hablar, pero sí puede contarse a los otros el problema que tiene. Si Satanás se hubiese sentado con Dios, yo tengo problemas como tú estás dirigiendo, yo no estoy de acuerdo contigo, créamelo que el problema no llega hasta donde llegó. Pero ¿qué hace? Entonces no te viene el problema. Y cuando usted se sienta a leer la Biblia en ese contexto, va a aprender algo interesante, que el que no quiere arreglar el problema, Mateo 18, se convierte en hipócrita y no es honesto. ¿Por qué? Porque al contarle a otro su problema, tiene problemas. Eso es otra cosa que le estaba diciendo a ella esta tarde. Ajá. Que cuando la pareja o cualquier persona, bueno, la pareja tiene problemas y habla con otra persona, ya la cosa va camino, va mal. Mateo 18 dice que tiene que buscar árbitro cuando no te oyen. Cuando no te oyen. Cuando no te oyen. Y dice entonces, se va más lejos ella dice. Se va más lejos. Dice, habéis seguido estrictamente lo ordenado por vuestro Salvador. Habéis ido al ofensor y le habéis hablado de sus faltas entre vosotros y él solo. Y se ha negado él a escucharos. Con cuidado, con oración, habéis tomado a 2 o 3 personas y trabajado con él con ternura, humildad y mansedumbre y con un corazón palpitante de amor por su alma. Dice entonces, si las órdenes del capitán, dadas en las reglas trazadas para los que yerran, han sido seguidas estrictamente, entonces se ha de dar un paso hacia adelante, contarlo a la iglesia y dejar que se decida el caso según la Escritura. Entonces el cielo ratificará la decisión hecha por la iglesia al borrar de su registro el nombre del miembro ofensor si no se arrepiente. Si no se han dado esos pasos, cerremos los oídos a las quejas y neguémonos a admitir oprobio contra nuestro prójimo. Si nadie lo recibiese, pronto cesarían las malas lenguas. Si no le ponen atención, se termina el problema. Dice, porque las tales personas no hallarían un campo tan favorable en el cual obrar para morderse y devorarse unos a otros. Pero cuando yo encuentro algo en que me escucha, mi querido amigo, eso crea algo en mí que me da el deseo de contárselo a todo el mundo. Porque encuentro gente que está de acuerdo. ¿Usted ha visto gente pelear con otro que le cuente a alguien que está en contra de él? No lo va a encontrar. No, porque está buscando apoyo. Gracias. Él lo está contando.
Al que se lo cuenta es porque, y te nota entonces que eso comete una bola de nieve, porque al que se lo cuenta es porque está a favor de él. Y yo no sé dónde el enemigo nos engañó a olvidarnos de que toda historia tiene dos caras. Y cuando nos cuentan algo mal de alguien, yo no sé por qué lo creemos sin ni siquiera verificar con la persona si es correcto o no. Porque el diablo trabaja detrás de eso para quitar la armonía y el amor de la iglesia. Y molestar al que lo tiene y tratar de llevarlo al extremo de que pierda a Cristo por escuchar el chisme y caer en él. Así el diablo logró quitar a los ángeles, sacar a Dios de los ángeles en el cielo. Por eso es que para hablar de amor, Mateo 18 es muy importante en la práctica. Y si queremos permanecer amándonos, necesitamos practicar a Mateo 18 y enseñar a la gente que no lo practica que lo haga, porque no va a encontrar a nadie que le haga el coro. Pero yo he aprendido leyendo, querida, dice, ¿dónde te leyó eso, pastor? No, es leyendo, pastor. Yo he aprendido leyendo a cómo uno tiene que ver, porque la Biblia lo enseña. Léalo, hermano. Hay que tantas cosas, hay que, hermano. Yo a veces leo tanto, digo, ¿verdad? Que será que la gente no lo lee o tiene otros libros diferentes a los míos. Es que son muchos libros, pastor, y entonces no le da tiempo a leerlos. Porque la Biblia, el pueblo están claros en cómo lidiar cuando la gente tiene problemas. Ve, pero entonces Rosa, en ese punto, por no dedicarle tiempo a Dios, asumimos cosas por la costumbre, pero no porque está escrito. Todo el mundo piensa que alguien tiene que ser árbitro entre dos hermanos que se están matando. No. Pero los pastores piensan así también. Yo no. Usted es una excepción. Yo solamente aprendí leyendo. Bueno, pues. Yo aprendí leyendo. No, yo conozco mucho que no lo hacen. Se lo digo, pastor, porque Yo aprendí leyendo. Y déjeme decirle algo, que ha habido iglesias con problemas graves porque la gente le puso atención más de la que debía. Hay iglesias que se reúnen, usted lo ve reunirse toda semana por un problema. Eso se reunión tras reunión, reunión tras reunión, reunión tras reunión, y el diablo risa y risa, desviándolo de la obra. Yo no voy a perder mi tiempo en eso. Por ejemplo, si yo quiero resolver problemas con alguien, a mí nadie me diga de que no le diga nada, mira. No, debe decírselo. Porque si me lo dice así, yo le digo, no me lo diga. No. Yo no lo voy a decir. Exacto. Déjeme decirle algo. Cuando alguien se acerca a usted a hablarle mal de alguien, póngale la... Yo aprendí esto en una iglesia que yo bauticé. Escuchen bien, una iglesia que yo bauticé. Mi ángel guardián. ¿Sabe que usted hay gente que se encarga de una iglesia cuando llega? Ese muchacho se encargó de mí. Gloria. Usted no se imagina, lo quiero invitar a predicar, pero yo voy a venir a la iglesia. Tremendo. Y alguien le habló mal de mí. Que yo hablé mal de él. Porque en nuestra amistad había un beneficio espiritual para mí principalmente. Y yo sé que el diablo quería quitar ese beneficio de alguna forma. Así que alguien habló mal de mí, que yo hablé mal de él. Y él se acercó a mí. Fulano me dijo algo que yo quiero preguntarle a él delante de ti. No me dio ni siquiera qué era. Y me llevó donde la persona. ¿Te acuerdas que porque él había dicho que él lo iba a buscar para que comprobara? Y delante de mí le dijo, tú me dijiste que él dijo esto, esto y esto y esto. Yo, ¿y cuándo te dije eso? ¿Y cuándo yo te dije eso? Ahí mismo murió. Me dijo, ya no tengo que hablar contigo, yo tengo que hablar con él. Nos vemos más tarde. ¿Sí me dijo? Ok. Me imagino que lo agarró y le dijo otras cosas. Pero yo no estaba ahí cuando se lo dijo. No, es que es lo que tenía que hacer. Sí, así es. Bueno, Pastor, en este caso, cuando no es hermano en la iglesia que uno se encuentra, sino una gente particular, aunque sea familia de uno, que le sacan una cosa así sin uno siquiera estarlo pensando, ¿qué hace uno con cosas así? no lo oiga. Que lo primero que, porque uno tiene que poner su pauta a uno.
Pues dice, pastor, pero yo no sé lo que me va a decir. Bueno, pues páralo, quiero que tú. Yo pausa. Si tú me vas a hablar mal de alguien, yo no quiero escuchar. No, pero en el caso de que le sacan cosas a uno que uno ni siquiera lo ha pensado con tomar decirle. Bueno, es que es el problema, que cuando uno oye cosas que ni siquiera sabe, el diablo le pone cosas en la cabeza a uno. Y uno comienza a pensar mal del otro. Y pensar mal del prójimo es pecado, dice la Biblia. Hermano, él dice, bienaventurados cuantos vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ya ahí se quedó. Y están mintiendo, pues. Y por eso, Rosa, el otro principio que va de acuerdo con Mateo 18 es que no debemos defendernos. No hay que defenderse de lo que la gente diga. Guarde lo que la Biblia dice y se acabó el problema. ¿Me permite decir algo que me pasó a mí en mi iglesia donde nací? Ramón estaba primero, después y terminamos, que ya me pasé porque me robaron la oración. Seguimos. Como pastor, yo les hago una pregunta a ustedes. He visto muchas familias que se han ido de la iglesia a la otra iglesia por vencido Correcto. y por no ver a las personas con... Porque no quieren cumplir con Mateo 18. Pero la pregunta que yo me hago y oro por ello es que si se van con ese rencor allá, están perdidos. Pueden irse a Pekín y allá no van a entrar en los cielos. Miren, por eso que el principio, Ramón, es si pecan contra ti, no si tú pecas. O si tú ves a alguien pecando. Porque tú no tienes que ser el ofendido o el ofensor para ir a pedir perdón. En el caso, por ejemplo, la hermana usó hermana Ida porque dio el testimonio, ella fue. Pero la persona que se sintió ofendida fue la que debió venir de ella. Sí se sintió ofendida. No, y a mí me gusta mucho siempre la definición que lo aprendí con usted. Que aunque no sea yo el que haya ofendido, yo siempre ofendido. Es que eso es lo que dice. Pero eso lo aprendemos ahora. Correcto. Y es interesante este punto, porque hay mucha gente equivocada con eso. Yo tuve que dar un estudio en la Junta de Iglesia, ¿se acuerdan los miembros de la Junta? Porque había un concepto equivocado en ese contexto. Y la gente, algunas personas pensaban que podían cumplir con Mateo 18 si el pecado era personal contra ellos. Pero que si no, su trabajo era venir a la gente de iglesia y decírselo. Digo, no, usted está violando Mateo 18 como quiera. Porque en el contexto bíblico de que somos un cuerpo, todo pecado me afecta a mí como miembro de iglesia. Por eso Pablo dijo, si tu hermano se alegra, alégrate con él. Si se entristece, entristécese con él. Si falta, tú tienes que faltar con él. No es que tú eres culpable, pero te duele a ti. Y si yo veo a un hermano pecando, no porque yo sea el pastor tengo que decírselo, porque es mi hermano. Hermana, y terminamos con usted. Mire, a mí me ha pasado en una iglesia que no llevaron unos hermanos y a esta señora, no sé, porque yo no le pregunté qué le dijeron. Quizá A veces mejor no saberlo. Muchas veces, quizás yo con mi forma de ser, para mucha gente yo no le puedo gustar mucha gente, y dice, bueno, y piensa a lo mejor que soy altanera, que no sé lo que digo. Y ella acaba de decir que me sacaba, pero como yo no sabía nada, me daba igual. Pero un día acabo de decir, se me hace, ¿qué fue lo que estuve? Consuelo, ¿cuántos tiempos? Sí, porque la gente asume cosas y tiene prejuicios. Se llevó de lo que dijeron. ¿Cuánto tiempo me perdía? Todavía yo no sé qué fue que lo dijeron. Y es mejor que no supiera. Pero déjeme decirle, yo le recomiendo, vaya, es fácil, vaya al internet si usted quiere, y ponga allí cómo tratar al pecador o al que hierra, y en una aplicación de la hermana White, usted va a leer cosas que tal vez usted sorprende. Hay tantas cosas que ella enseña de cómo resolver problemas, de cómo hablar con la gente cuando está en pecado o está ofendida, y de cómo no concentrarme en el mal de la gente, en pensar mal de ellos, porque todo eso el diablo lo hace para sacarnos de la mente el amor de Dios.
y nos llena de prejuicios, a tal punto que cuando alguien nos habla tanto mal de otro, ya yo llego a creérmelo, sin siquiera conocerlo. Por eso, cuando alguien le pida que sea árbitro en un problema, sin haber hablado con la persona, no lo haga. Usted está alimentando el problema y está ayudándole a violar Mateo 18. El consejo es, usted habló con ella, no, o con él, no, vaya y hable con él. Y si me necesita después, yo voy. ¿Quién ora? ¿Oro yo? Pues lo damos entonces. Ponemos de pie. Padre querido que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Con razón Pablo nos enseñó a que solo nos mantuviéramos concentrados en lo que está escrito. Porque el enemigo nos ha puesto tantas cosas humanas dentro de un sistema como la iglesia, que debe ser totalmente espiritual, que hemos llegado a creer mentiras como si fueran verdades, y en la práctica hemos cambiado, Señor, la forma como tú nos diste para tratarnos unos a otros y para cuidar ese amor entre nosotros, cuidar a Cristo en nuestra vida. Padre Santo, ayúdanos a entender tu palabra y a reconocer que ella está hecha bajo tu poder para que cualquier persona que la aplique reciba el resultado y la bendición. Oh Padre, ayúdanos a entender que todos nosotros somos responsables por el amor, el trato, la prudencia, la humildad que debe haber entre nosotros. Que nadie es menos que nadie y todos requerimos de los mismos principios para poner en práctica. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y que podamos practicarla para cuidar a Jesucristo y cuidar a nosotros en nuestra comunión con Él. Mantén el amor en nuestro corazón y que el enemigo en su intento no logre desviarnos de ponerle atención a Jesucristo y no a los problemas y los errores de los demás. Porque al hacer eso, Señor, entendemos que nos descuidamos de nuestra propia vida. Guíanos, bendícenos, acompáñanos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches.